Durante esta segunda unidad del curso de Historia del Pensamiento Latinoamericano, hablaremos sobre cómo se formó el pensamiento moderno en Hispanoamérica y cómo las ideas filosóficas de la Ilustración influyeron directamente en la independencia, la educación y la política de nuestros países de América. La Ilustración no fue solo un movimiento europeo, sino que también se convirtió en el motor teórico de la emancipación en América. Y llegó por dos caminos, uno más profundo, heredado de teólogos españoles del siglo XVI, que defendían que el poder debía venir del pueblo, y otro más visible, influido por el enciclopedismo francés, el idealismo alemán y las revoluciones de Francia y Estados Unidos. Con la llegada de la modernidad, siglo XVIII, ocurre un cambio importante. Surge el antropocentrismo, donde el ser humano pasa a ser el centro del conocimiento. Esto no significa que se deje de creer en Dios, sino que se empieza a explicar el mundo científicamente sin depender totalmente de la religión. A esto se le llama autonomía de la razón y es una de las bases del pensamiento moderno. Gracias a estas ideas, se fortalecieron valores como la autonomía racional, la libertad integral en lo religioso, político e intelectual, y la fe en el progreso. Todo esto alimentó los movimientos de independencia en América Latina, porque ya no se aceptaba la autoridad impuesta solo por tradición o por la corona. Después de lograr la independencia política, los países de Hispanoamérica se enfrentaron a un nuevo problema. Ahora que ya no dependían de España, necesitaban construir su propia identidad y su propio proyecto de nación. Por eso, el siglo XIX se puede dividir en 4 etapas. Primero, la independencia política. Después, la búsqueda de una independencia cultural. Luego, la hegemonía del positivismo. Y finalmente, el declive del positivismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En la etapa del positivismo, esta corriente se convirtió en la ideología dominante para promover la modernización. Defendía que el progreso solo podía lograrse con ciencia, orden y desarrollo económico. Estas ideas fueron adoptadas por una burguesía capitalista emergente que quería dejar atrás el sistema colonial, visto como atrasado y casi feudal. En México, el principal impulsor del positivismo fue Gabino Barreda, quien estudió con Augusto Comte en París y trajo estas ideas con el lema libertad, orden y progreso. Para él, la educación era la clave para cambiar la mentalidad del país y consolidar la reforma liberal. Más adelante, el positivismo se adaptó a la versión inglesa de Herbert Spencer, que defendía que las sociedades evolucionan poco a poco y que el progreso individual y económico era parte natural de ese proceso. Con estas ideas, Justo Sierra y el grupo de los llamados científicos afirmaban que México todavía no estaba preparado para ejercer plenamente la libertad debido a su atraso material. Por eso justificaban la necesidad de un Estado fuerte, representado por el gobierno de Porfirio Díaz, bajo la idea de que primero debía haber orden y desarrollo, y que la democracia llegaría después por evolución natural, no por revoluciones. Sin embargo, el positivismo terminó fracasando en Hispanoamérica, porque estaba pensado para una élite, dejaba fuera a la mayoría de la población, especialmente a indígenas y mestizos. Y además defendía ideas racistas que veían a los europeos como superiores. Esto
generó un sentimiento de inferioridad cultural en muchos intelectuales latinoamericanos. Aún así, también tuvo un efecto positivo, ya que impulsó la reflexión sobre la identidad hispanoamericana y la necesidad de pensar desde nuestra propia realidad. Frente a estas limitaciones del positivismo, surgieron pensadores que defendieron una filosofía más cercana a los pueblos. Uno de los más importantes fue José Martí. Él pensaba que los pueblos de América Latina no eran pobres ni atrasados por decisión propia, sino por la opresión histórica que había sufrido desde la conquista y después por nuevas formas de dominación. Para Martí, la filosofía no debía quedarse solo en los libros, sino que debía servir para transformar la realidad. Por eso decía que pensar es servir. También defendía que no existen ideas universales que funcionen igual para todos los países, sino que cada pueblo debe crear sus propias ideas según las circunstancias. Por eso, promovía el diálogo y el pensamiento colectivo. Él defendía la unidad de los pueblos latinoamericanos bajo la idea de nuestra América y advertía sobre el peligro del expansionismo de Estados Unidos, al que conocía muy bien porque vivió muchos años ahí. En sus escritos y en su famosa carta a Manuel Mercado, expresó su preocupación porque Estados Unidos buscara intervenir en Cuba y dominar la región. Por eso defendía la soberanía, la autodeterminación y la integración regional como única forma de proteger la libertad. Además, Martí rechazaba el racismo y defendía que la nación no se define por el color de la piel, sino por la cultura y la historia compartida, incluyendo a indígenas, afrodescendientes y mestizos dentro del proyecto nacional. Las corrientes filosóficas que ayudarán a superar el positivismo serán la fenomenología de Husserl y el existencialismo de Heidegger, el historicismo de Deleuze, el raciovitalismo de Ortega y Gasset en sus fases primeras de su circunstancialismo y perspectivismo, y el marxismo, como es el caso de José Carlos Mariátegui, de Perú. Pero la sensación de fracaso consistía en darse cuenta de que de este modo no se podía construir una filosofía propia para Latinoamérica, puesto que no se pasaba de hacer filosofía imitando a Europa y, más en concreto, imitando al mundo anglosajón, Estados Unidos. Con la generación de intelectuales de 1915-1916 en la búsqueda de la identidad latina, va a surgir un espíritu renovado que pretenderá conseguir una cierta identidad y autenticidad del pensamiento y de la cultura latinoamericana, que no desdeñará las referencias a Europa y a los Estados Unidos, pero que tratará de recoger fundamentalmente los ingredientes de lo propio, incluido lo indígena, para construir una cultura mestiza, una raza cósmica, como dirá Vasconcelos. Entre los intelectuales de esa época hay que destacar a José Vasconcelos, a José Ingenieros, Miguel Asturias, Manuel Ugarte, Carlos Quijano, Víctor Raúl Haya de la Torre, don Miguel de Unamuno, exiliado en París por la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que llegaron a celebrar un acto cultural y político en la capital francesa, orientado a poner en marcha este proyecto de configurar a todos los pueblos de Hispanoamérica en una patria común. La influencia del filósofo español José Ortega y Gasset fue determinante en varios aspectos para orientar la filosofía latinoamericana de esta época. Los intelectuales latinoamericanos
se apoyarán en el pensamiento raciovitalista con su teoría sobre las circunstancias y el perspectivismo, focalizando el pensamiento nodal del filósofo. Yo soy yo y mis circunstancias. Si no las defiendo, ¿quién me defenderá a mí? Convirtiéndose este lema en el estandarte de la independencia cultural. Especialmente sus teorías del circunstancialismo en Meditaciones del Quijote o el perspectivismo de El espectador y El tema de nuestro tiempo son las que convierten a Ortega en el filósofo en el que se fundamentará la legitimidad de una filosofía de lo mexicano, de lo autóctono, como mirada insustituible acerca del universo y de la realidad. En México, estas ideas también influyeron en una nueva generación de intelectuales que rechazaron el positivismo. En 1908 se fundó el Ateneo de la Juventud, donde destacó Antonio Caso, quien defendía la dignidad de la persona, la libertad y los valores humanos frente al autoritarismo del Estado. Caso impulsó el regreso de la filosofía a la educación media y universitaria, y gracias a su influencia se creó la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional, de la cual más tarde fue rector. Su pensamiento se apoyaba en el personalismo y la filosofía de los valores, y buscaba formar ciudadanos no solo técnicos o científicos. Este movimiento marcó el inicio de una nueva etapa en el pensamiento mexicano, donde la educación ya no se veía solo como entrenamiento para el trabajo, sino como formación integral del ser humano. Otro personaje fundamental fue José Vasconcelos, quien combinó la reflexión filosófica con la acción política. Fue rector de la Universidad Nacional en 1920 y en 1921 se convirtió en el primer secretario de Educación Pública. Desde ese cargo, impulsó campañas de alfabetización, educación rural, misioneros culturales y una fuerte difusión del arte y la cultura. También apoyó al surgimiento del muralismo mexicano, con artistas como Rivera, Orozco y Siqueiros, y promovió la música nacional. Para Vasconcelos, la educación no era solo un servicio, sino una misión social para transformar al país. Durante su exilio, escribió obras como La raza cósmica, Ideología y Tratado de Metafísica. En La raza cósmica, defendió el mestizaje como una forma de superar al racismo y propuso que América Latina tenía la misión histórica de crear una nueva síntesis cultural basada en la igualdad y la diversidad. También defendió la unidad hispanoamericana frente al imperialismo anglosajón, especialmente en obras como Bolivarismo y Monroísmo. Con la generación de intelectuales de 1915 surge el indigenismo, un enfoque que consiste ya en ver al indio no tanto como un elemento folclórico, sino como un protagonista activo de sus propias reivindicaciones, entre las que sobresale el problema de la tierra. Las propuestas indigenistas se apoyaban en una concepción mestiza de la sociedad y de la cultura latinoamericanas, superando el elitismo de la raza blanca respecto a la indígena y negra, y afirmando la superioridad del mestizaje. Esto es lo que propone Ricardo Rojas en su obra Eurindia y José Vasconcelos con su raza cósmica, de 1925. Un momento clave de este movimiento es el Congreso Estudiantil Latinoamericano, celebrado en México en 1921. Dentro del movimiento indigenista hay una variedad de posturas muy distintas. Rojas Mitz distingue entre lo que se llamó indigenismo de encomendero o lascasiano, por la referencia a la figura de Bartolomé de las Casas,
y el indigenismo radical. Y dentro de este se dan tres orientaciones diferentes: el de la Revolución Mexicana, el indigenismo pluralista o de pacto social de Aya de la Torre y el indigenismo marxista de Mariátegui peruano. La Revolución Mexicana se entendió, aunque solo a posteriori, como una revolución indigenista, fundamentalmente por ser campesina. Plantea el problema del indio por el simple hecho de centrar sus exigencias, en particular con Zapata en el sur, en la reforma agraria. No había en México un pensamiento indigenista que precediera a la revolución, sino que surgió después al calor de la conciencia que producen las conquistas logradas por la revolución. Con ella se advierte que el problema del indio es más bien el problema del despojo de la tierra y de la explotación de unos hombres. A partir de ahí es como se originan los diversos aspectos de la cultura y de la filosofía indigenista, como es el caso de la pintura muralista de Diego Rivera, Siqueiros, José Clemente Orozco y de las teorías de la raza cósmica de José Vasconcelos. El indigenismo mexicanista se apoya más que en las reivindicaciones sociales étnicas, como se advierte en el muralismo de sus pintores. En cambio, en Perú, el indoamericanismo nace asociado a la nostalgia del imperio inca. Desde el principio se define, más que peruano, como andinismo o indoamericanismo. En conclusión, el pensamiento en Hispanoamérica pasó por varias etapas. Primero, la lucha por la independencia política. Después, la búsqueda de una identidad cultural. Luego, la confianza casi absoluta en la ciencia con el positivismo. Y finalmente, una reacción humanista que buscó justicia social, educación y unidad cultural. Figuras como Martí, Caso y Vasconcelos demostraron que no basta con copiar modelos extranjeros, sino que es necesario pensar desde nuestra propia realidad y construir proyectos que incluyan a todos los sectores de las sociedades. La lucha, entonces, no fue solo por la libertad política, sino también por la libertad mental, cultural y social, y por el derecho de América Latina a decidir nuestro propio destino. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Esperamos que les haya gustado y hayan aprendido mucho. Muchas gracias.